Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Terror. Mi nombre es Efraín Sosa y mi trabajo aquí es compartirte unas historias, experiencias, relatos o vivencias, como es el caso de hoy, de terror. Tu única función es escuchar con atención. Concéntrate, imagínate que estás ahí. Y si hago bien mi trabajo esta noche no vas a poder dormir. Y quiero que me lo dejes en los comentarios. Quiero que me digas cómo te fue. Y si no te gusta, también no te preocupes. El día de hoy quiero avisarte, para las personas que son nuevas en el canal, probablemente nunca hayan escuchado esto. Y para quienes nos conocen desde hace muchos años, voy a recompartir en un distinto formato, en este nuevo formato, una de las historias que más pesadillas han causado a todos los que la han escuchado. Se llama La posesión de mi hermana y es una historia que me compartió uno de mis alumnos. Soy profesor universitario y uno de mis alumnos me compartió esto y es una experiencia real. Repito, se llama La posesión de mi hermana y te la cuento. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría poner un poco en contexto acerca de cómo está compuesta mi familia. En mi casa vivimos 5 personas. Mamá, papá, 3 hijos. De los cuales somos 2 hombres y una mujer. Yo soy el mayor y mi hermana, la hija menor. Por varios años, hemos tenido la sospecha de que mi hermana ha sido poseída por uno o incluso más entes paranormales. Sé que puede sonar muy exagerado, pero a raíz de que han sucedido un conjunto de situaciones que no dejan claro qué cosas específicamente han atormentado a mi hermana y a esta familia por tanto tiempo, ya que hemos podido identificar la manifestación de más de un ente. Y todo comienza cuando mi hermana estaba en el preescolar, más o menos en el año 2006 o 2007, cuando mi madre y mis 2 hermanos se disponían a ir a visitar a una de mis tías. Y mientras esperaban el transporte público, 2 sujetos se fueron en contra de ellos para despojarlos de sus pertenencias, sobre todo a mi madre. En ese momento la reacción de mis hermanos fue correr hasta un lugar alejado mientras atacaban a mi madre. Cuando por fin se alejaron esos sujetos, mi madre y mis hermanos se reunieron para ir a casa entre lágrimas. ¿Y por qué creo que lo anterior fue el detonante de todo? Pues porque a raíz de esa mala experiencia, mi hermana desarrolló un fuerte trauma que por mucho tiempo le causó pesadillas y no soportaba estar lejos de mi madre, quedando así vulnerable tanto espiritual como psicológicamente ante muchos males. Con el pasar del tiempo, mi hermana empezó a tener sus primeras conductas extrañas. Lo que más hacía es que se levantaba en plena noche cuando todos dormían y luego se quedaba parada a un costado de la cama de mis padres por varias horas, o al menos hasta que mi madre se diera cuenta de su presencia, provocándole, pues en muchas ocasiones, fuertes sustos. Cuando estos sustos eran ligeros, mi madre le preguntaba a mi hermana que qué le ocurría. Mi hermana siempre respondía: tengo miedo. Pero hubo una ocasión en particular, que al día de hoy recordamos ya entre risas, pero que en su momento fue una noche que alarmó a todos en casa, donde mi hermana pues nuevamente se había quedado parada a un costado de la cama de mis padres, con su pelo rizado hecho un desastre y con la diferencia de que esa noche había una tormenta eléctrica. Cuando mi madre se dio cuenta de su presencia, al unísono se escuchó el grito de ella, un grito bastante fuerte, de mi hermana, y un relámpago considerablemente cercano como para sonar muy fuerte. Todo esto solo fueron indicios de lo que posteriormente sucedería. De hecho, en su momento pensamos que era sonambulismo. Sin embargo, mi madre dice que siempre que se daba cuenta de su presencia, la encontraba con los ojos abiertos, demasiado abiertos, demostrando que realmente tenía miedo a lo que suponemos era el terror que le producían sus pesadillas. Ella en ocasiones nos hizo saber que soñaba que era perseguida por un monstruo o un hombre
Lo que nos hizo suponer que los sueños eran recuerdos del desafortunado asalto. Con el tiempo, las cosas empezaron a tomarse más extrañas en casa. Cosas que el día de hoy no me explico cómo es que sucedieron. Por ejemplo, antes dormíamos en una litera. Yo dormía en la cama superior y mis hermanos se dormían en la cama inferior. Y a través del pequeño espacio que había entre mi cama y la pared, pues yo me comunicaba con ellos o les aventaba cosas pequeñas cuando jugábamos. Pero hubo una ocasión en la que teníamos dulces y ellos estaban pues, en la cama de abajo, yo en mi cama, y estábamos haciendo como intercambio de dulces. Lo extraño es que en una de esas que dejo caer por ese espacio un dulce, los tres vimos cómo desapareció y terminó apareciendo en otra parte de la cama, como si se hubiera teletransportado. Uno pensaría que simplemente cayó, rebotó y rodó a este lugar, pero no. Vimos claramente cómo desapareció como si fuera truco de magia, un bug de la realidad. Nos quedamos confundidos y con un poco de miedo. Eso fue como que el primer suceso extraño ocurrido en la casa y de ahí empezaron a moverse del lugar más cosas. Empezaron a sonar ruidos extraños que no provenían de ningún miembro de la familia. Mi madre, por ejemplo, por su parte, ella escuchaba que se caían cosas o que alguien caminaba con chanclas en algunos puntos de la casa cuando ella estaba sola. A mi hermano y a mí solo nos movían cosas del lugar. Pero a mi hermana le tocaba lo peor. Ya que había ocasiones que pues hasta gritaba, que de repente veía la silueta o en el peor de los casos el rostro de una persona a través de la ventana. Y pasaba el tiempo y las cosas solo parecían empeorar. Empezaban a suceder cosas más extrañas, una de ellas hasta peligrosa. En una ocasión yo estaba en la cocina, estaba caminando cerca de la barra de la cocina junto con un primo, y en la barra estaba un cuchillo que habían utilizado para cortar limones. Y cuando pasamos cerca de ahí vimos claramente cómo el cuchillo se movió desde un punto considerablemente alejado hasta que cayó rozando el hombro de mi primo. En otra ocasión habíamos salido a pasear mi familia y yo, y cuando volvimos nos encontramos con la sorpresa de que la cama de mis papás había una huella como si fuera de un gato, pero la huella parecía como si estuviera hecha con sangre. Y no habían más manchas en el cuarto, ni microgotas, ni nada, solo estaba esa mancha en la cama. Cuando mi hermana llegó a la primaria, los sucesos extraños disminuyeron un poco, pero empezó a tener más conductas que no eran propias de ella. De hecho, se puso más agresiva, incluso con mi mamá. No quería comer, ni lo que le gustaba, ya no era tan alegre. A veces se quedaba despierta porque decía que un hombre se le aparecía, como si el monstruo o sujeto que la atormentaba en sus pesadillas comenzara a materializarse. Hay que agregar que ella tuvo algunos episodios malos en esa primaria. Tenía una profesora que, pues en complicidad con su directora, la acosaban, señalándola injustamente de algunas cosas. Y pues mi madre reclamaba el maltrato que habían tenido contra ella. Esto lo agrava porque pues, la maestra se encarga de poner a las mamás y a sus amigas en contra de mi hermana, de mi madre. Te cuento esto porque esto hacía que mi hermana se sintiera todavía más vulnerable. El daño estaba hecho porque afectó psicológicamente. Y no solamente tuvo problemas con eso, sino llegaron más problemas relacionados con lo paranormal. Debido a todo esto, se optó por poner a mi hermana en terapia psicológica y dio resultados muy positivos. Era más alegre, de pronto dejaban de pasar cosas. Pero fue un periodo relativamente corto de paz, 4, 5 años cuando mucho. Sí pasaban cosas paranormales, pero menores.
no le dábamos importancia. Cosas que se movían, luces, etc. Pero esta paz se vio interrumpida por ciertos hechos que, además de que significaron un punto bajo en la familia, trajeron acontecimientos mucho más atemorizantes para todos nosotros. Lo que sucedió es que un familiar se vino a vivir con nosotros por problemas personales. Se tuvo que venir a vivir a nuestra casa un tiempo. De inicio todo bien. Luego empezaron a suceder diversos problemas. Y es que parece ser que había llegado con algo más a la casa. Además de que se sentía un ambiente denso. Habían otras cosas que voy a omitir. Pero para que mi familiar no estuviera durmiendo en la sala, en la azotea se le construyó un cuarto improvisado, con unas tablas, un marco de ventana que mi padre tenía ahí guardado. Y luego cuando ella se fue a vivir a otro lado, aproximadamente en el año 2015, de hecho mi hermana ya había entrado a la secundaria, en ese cuarto había quedado una sensación incómoda. Era como si alguien nos observara desde adentro de ese cuarto cada vez que subíamos a la azotea. De hecho, mi madre en ocasiones, recuerdo una vez que una noche la acompañé para ayudarle con un quehacer, creo que era la ropa o algo por el estilo, y para que no le diera miedo estar ahí me pedía que la acompañara. Pero desde ese cuarto nos sentíamos como observados. A mí se me ocurrió tomar una foto desde la ventana. Lamentablemente, pues hoy esa foto pues ya se perdió, porque el celular es un teléfono viejo. Pero en esa foto se podía ver la silueta de lo que parecía ser como si fuera un sacerdote. No estoy tan seguro, pero tenía como que exactamente esa apariencia. Y junto a esta silueta de esa persona se vean como siluetas y rostros desfigurados, obviamente por la calidad de la imagen, pero de lo que parecían ser niños. Después de ver esa foto, al día siguiente nos dedicamos a deshacer ese cuarto de una vez. Mi papá no creía en nada de lo que le contábamos, incluso cuando le enseñamos la foto. Él consideró como si fuera una coincidencia. Pero pocos días después mi papá se encontraba en la azotea y el resto estábamos en la sala. Y vimos cómo bajó corriendo, pero corriendo desde la azotea, porque resulta que en la oscuridad vio cómo pasaba una silueta oscura cerca de él. Así es que aparentemente deshacer aquel cuarto ni siquiera había sido la solución. Y de hecho poco tiempo estábamos después platicando con una prima que se iba a quedar a dormir esa noche con mi hermana. Mi hermana se estaba tomando un baño, estaba en la regadera. Y mientras yo estaba charlando con mi prima, escuchamos un sonido proveniente del pasillo, el que está fuera del cuarto. Era la voz de una mujer hablándole a una niña. Nos pareció extraño e incluso le pregunté a mi prima, ¿es la voz de mi tía? Dijo, no, mis papás ya se fueron. Todo se puso más extraño cuando el sonido de una niña jugando y la mujer hablándole a esa niña se escuchaban, pero ya dentro del cuarto. Como desplazándose hasta llegar al baño donde estaba mi hermana. Después escuchamos el ruido del agua como si mi hermana estuviera brincando y riéndose en la regadera. Pero no se escuchaba como si fuera mi hermana. Entonces le pregunté, oye, Joss, ¿tú estás brincando? ¿No? ¿Tú te estás riendo? ¿No? Pero esa risa se escuchó al mismo tiempo que mi hermana estaba diciendo que no. Nos quedamos confundidos, mi prima y yo, por lo que acabamos de escuchar. Y desde ahí empezaron a volver las noches en las que mi hermana empezó a tener conductas extrañas, peores a las que sucedían en un principio. En muchas ocasiones ella iba a mi cama diciéndome que tenía miedo para ver si la podía dejar dormir conmigo. Y esto me llevó a ser el principal testigo de lo que sucedía con ella. En algunas ocasiones, obviamente. Te voy a decir algunas de las cosas que pasaron en lo que yo considero de menor a mayor miedo que me habían provocado. A ver, al principio, de entrada o de primeras, cuando ella se dormía se limitaba a levantar los brazos
pero torcía sus manos como si alguien las tomara y las levantara. Algunas de esas veces yo le escuchaba murmurar algo inentendible. Pero cuando yo quería bajarle sus brazos por la fuerza, ella se quejaba con una voz como ligeramente gutural. Me tocaba agarrarla con fuerza mientras intentaba despertarla. Luego había ocasiones en las que ella de repente se paraba a mitad de la noche y se dirigía al baño. No parecía ser algo malo. Hasta que me di cuenta de que se tardaba demasiado, haciéndome pensar que probablemente se quedaba dormida en el baño, pero cuando iba a investigar me di cuenta de que más bien se quedaba parada mirando fijamente al espejo en plena oscuridad. Se empezaba a pegar a veces. Cuando se daba cuenta de mi presencia, me volteaba a ver con su mirada fija. Y luego devolvía la mirada al espejo. Pero todo esto ella asegura no recordarlo. Una de las peores ocasiones era cuando ella parecía como si fuera jalada de los brazos hasta quedar sentada. Definitivamente no eran movimientos hechos por ella. Literalmente estaba siendo jalada una y otra vez. Y cuando yo intentaba abrazarla fuertemente para evitar que continuara haciendo eso, ella hacía otra vez esos quejidos como con una voz como gutural, como se quejaba mientras intentaba soltarse. Otra noche mi hermana despertó llorando diciendo que la silueta de un hombre le susurraba: "Te vas a morir". Esto, además de generarnos terror, nos daba coraje e impotencia, porque no sabíamos qué hacer con todas estas cosas. De hecho, esa noche me acuerdo que la dejé dormir en mi cama y justamente esa noche hacía movimientos como si alguien la persiguiera. Y luego lo volvía a hacer, lo mismo, como si la jalaran, torcía los brazos, la levantaba, se sentaba. Fue una noche espantosa para mí. Pero la peor noche fue una vez que la vi sentada en mi cama en total oscuridad. No contestaba. Yo le hablaba y decidí tomar mi celular para alumbrarla con la linterna. Y cuando la vi tenía la boca bastante abierta y los ojos como volteados apuntando su rostro directamente hacia mí. Imagínense cómo me viví ese momento. El terror que me provocó ver a mi hermana en esas circunstancias en medio de la noche y sin saber qué hacer. No pude evitar ir a despertar a mis papás para comentarles lo que estaba pasando. En todo esto identificamos un problema. Y es que parecía ser que no solo era uno o dos entes los que estaban en la casa. Y suponíamos esto porque teníamos una cámara de seguridad que era activada cada vez que salíamos de la casa. Funciona por internet, de estas de que mientras tengas red puedes estar revisando, ¿no? Y una noche, por mera curiosidad, me puse a revisar la cámara mientras nosotros estábamos en casa de mi abuelita. Eran como 11:30 de la noche, más o menos. Y la verdad es que por la oscuridad no se podía ver nada, pero lo que sí se podía escuchar. De hecho, nos obligó a regresarnos a la casa porque el ruido era tanto que pensamos que realmente nos estaban robando. Lo que se podía escuchar eran voces de niños jugando, las voces de un hombre y una mujer y los muebles de la casa moviéndose. Pensamos en muchísimas explicaciones, que las voces provenían de la calle, que el problema es que en este vecindario pues no acostumbras a ver niños jugar en la noche y menos a las 11:30. Además, las cámaras de vigilancia que apuntan a la calle no captaron ni personas ni los mismos ruidos que se escuchaban dentro de casa. Por otra parte, a mi mamá le tocó vivir un momento perturbadoramente confuso. Pasa que mi papá se llevó a mis hermanos a la escuela mientras ella se quedaba dormida en la casa. Luego ya mi papá se fue a trabajar y ella se quedó sola, medio dormida. Y de pronto siente y escucha a mi hermana decir: "Mami, tengo miedo", en voz bajita. Pues mi mamá le responde invitándola a acostarse con ella.
Y es ahí cuando mi mamá, estando acostada, es abrazada y dice: ay, hija, estás bien fría. Pero de pronto dejó de sentir su brazo. Pero dice que aún sentía el peso de ella en la cama. Luego de un rato de seguir dormida, siente que ella se para y se va del cuarto. Pasan unos minutos y mi mamá también se levanta y comienza a llamar a mi hermana, la cual no le contesta. Se pone a buscar por toda la casa para dar con ella, pero no encuentra nada, ni nadie. Pronto se daría cuenta de que mi hermana se había ido a la escuela después de hablarle a mi papá. Él le confirmó que él la había llevado. Lo triste es que no sabemos si a quien sintió mi mamá fue un intento de imitación a mi hermana o si era realmente mi hermana. No sé. Aún está esa duda, pues mi hermana llegaba a tener conductas que no eran propias de ella y a veces era como si actuara de forma automática, sin estímulo alguno. De hecho, a mi papá una vez le tocó ir a trabajar a otro municipio, por lo que no iba a llegar a dormir a casa, entonces mi hermana decidió acompañar a mi mamá a pasar la noche. Mi mamá nos contó que esa noche despertó como a las 3 de la mañana y vio a mi hermana parada, mirándola fijamente. Mi mamá cuenta que el terror que sintió fue inimaginable, como si mi hermana estuviese completamente desconectada de lo que sucedía. Luego de asimilar un poquito la situación, mi mamá le dijo a mi hermana: vente, mi amor, acuéstate, guiándola como para que se acostara. En cuanto ambas se acostaron, mi madre la abrazó para evitar que se volviera a parar. Pero mi mamá nos cuenta que además de que mi hermana se sentía fría, se sentía como si no fuera ella quien estaba abrazando. Pues esto hizo como que fuera una noche llena de angustia para mi madre. Anteriormente se han intentado terminar con todo esto haciéndole limpias a la casa, a nosotros, pero nada de eso nos dio resultados. De hecho, no fue hasta que un tío que se dedica a hacer limpias se enteró de todo gracias a que mi mamá le contó todo lo sucedido a otro familiar. Y este le hizo saber que pasara con mi tío a contarle todo. Y es ahí cuando se acordó una fecha para que mi mamá llevara a mi hermana con este tío. Pero habían unas indicaciones. La indicación fue que mi hermana no supiera dónde iba a ir, ni para qué, para evitar que se resistiera a ser llevada. Y de hecho en un principio sonó como algo exagerado, pero igualmente mi madre pues siguió la indicación. Y mira qué sorpresa se llevó. Pues mi mamá le había dicho que iban a ir con mi abuela a comprar unas cosas. Sin embargo, cuando estaban relativamente cerca del lugar, mi hermana le preguntó: ¿a dónde vamos? Con un tono como si estuviera preocupada. Y mi mamá le respondió con la mentira. Conforme más se acercaban, mi hermana de la nada decía: no, ya, regrésate, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Y dice que empezó a hablarle agresivo, como si estuviera muy, muy, muy molesta. Cuando llegaron a este lugar, mi hermana se resistía a entrar y cuando mi tío salió para recibirlas, ella lo miraba con odio. Incluso a mi mamá le tocó forzarla a entrar de la mano mientras ella hacía ligeros gruñidos. Ya una vez adentro, mi mamá nos contó que le tocó agarrarla con fuerza durante el procedimiento. Desconozco por completo cuál fue ese procedimiento, pero al terminar, mi mamá nos contó que mi hermana lloró y dejó salir un fuerte llanto, pero de dolor y sufrimiento como por unos segundos. De repente cesó y como si nada hubiese pasado, mi hermana dijo: ya me siento bien, mami, como con una sonrisa. Después de eso no volvimos a tener problemas con lo paranormal. Mi hermana volvió a tener esa personalidad alegre, juguetona, algo extrovertida. Y pues con eso terminó la pesadilla vivida por tanto tiempo. De mi parte, esta es mi historia y espero que les sirva de mucho. Que entiendan que a veces los eventos traumáticos pueden desatar muchas más cosas. Muchas gracias.
Y bueno, terroríficos, yo sé que tal vez ya habías escuchado esta historia. Si no es así, házmelo saber. Y si ya la habías escuchado, bueno, te la conté en un nuevo formato. Antes la narraba sin hacértela ver como en primera persona. Pero bueno, un saludo a todos, a donde quiera que estén. Y esta historia también ya la había contado. Pero ojo, no todo el episodio es de historias anteriores. Pero esta también me gusta mucho. Aprovecho para mandar un saludo a Yamilet. Esta historia también la he compartido en algunos otros podcasts. Y se llama Le hizo falta su misa. Creo que es muy buena historia y te la voy a volver a compartir. Yamilet Herrera dice: nosotros somos de la ciudad de Managua, capital de Nicaragua. Y desde el año 2013 yo vivía con mi pareja en un pequeño apartamento que mi madre nos alquilaba. Y el quedaba justo al lado de su casa. Mi entonces pareja, Reinaldo, era un tipo de mal carácter, amargado y que no le gustaba que nadie le diera consejos porque decía que no le gustaba que nadie se metiera en su vida. Para el año 2016, mi madre, al ver algunas dificultades económicas que estábamos pasando, estaba aconsejando para poner un pequeño negocio. Pero justo en ese momento llegó Reinaldo y empezó a insultarla, diciéndole que era una vieja metiche. Y pues yo nunca fui capaz de defender a mi madre y por el contrario me ponía de parte de él y le pedí a mi madre que se fuera. En esa ocasión mi madre, al ver tanta falta de respeto, nos echó a la calle y tuvimos que buscar urgentemente un sitio para quedarnos. Y luego de pensarlo por un largo rato, recordé que una ex compañera de la secundaria me había dicho hace algunos días que su suegra estaba alquilando 3 apartamentos y que si queríamos podíamos ir a verlos. Así que sin pensarlo 2 veces le propuse esto a Reinaldo y él aceptó. Llegamos, vimos los 3 apartamentos, pero uno en específico llamó más nuestra atención. Era de hecho el más pequeño, pero por mucho el más cómodo. Así que pues firmamos casi de inmediato. Al día siguiente llevamos nuestras cosas, nos instalamos y todo iba bien hasta que 15 días después otra ex compañera de la secundaria me dijo que quería conocer dónde estaba viviendo. Pues yo llevé a la chica ya que pues, había sido novia de mi hermano y entre plática y plática nos pusimos a cocinar, cenamos a gusto con mi pareja y luego ya tarde pues esta chava tomó un taxi, se fue a su depa y quedaba como unos 20 minutos. Y esa madrugada, justo a las 3 de la mañana, algo o alguien empezó a sacudir violentamente la puerta del departamento, como si quisieran abrirla. Cabe mencionar que el patio común había un par de perros pitbull muy bravos y ellos no se escuchaba que estuvieran ladrando. También debo decir que los apartamentos estaban resguardados por paredes muy altas, perimetrales y difícilmente alguien podría saltarlas. Moví un poquito a mi pareja que estaba dormido a mi lado. Se despertó de inmediato y le pedí que no hiciera mucha bulla. Y sacado de onda se levantó de la cama y sin hacer ruido tomó un bate de béisbol. Salimos del cuarto ya con mucho miedo. Yo iba detrás de él. Le hice señas de que en la mesita estaba su arma y la tomó. Me pasó de hecho a mí el bate. La puerta no dejaba de ser sacudida. Estaba siendo sacudida con mucha violencia y Reinaldo, bien valiente, agarró la perilla, abrió la puerta velozmente y ahí no había nadie. Salimos del departamento y vimos hacia todos los lados. Íbamos en completo silencio, pero no vimos ni escuchamos nada. El par de fieras, los pitbull, estaban gimiendo como atemorizados. Les hablamos por sus nombres, pero se quedaron echados y nomás se nos quedaban viendo. Días después le platiqué a mi mamá lo ocurrido y de hecho me regañó por haber llevado a la ex de mi hermano a mi casa. Dijo que esa muchacha era bruja, que a lo mejor ella fue la que nos llegó a molestar. Yo ni le di importancia y como los días y meses transcurrieron en total calma, pues ya se nos había olvidado lo que había pasado. Pero desde el inicio del mes de marzo
empezaron a ocurrir cosas extrañas. Ya teníamos 6 meses de estar en el departamento y todo iba bien, hasta que empezó marzo. Las puertas se azotaban sin razón aparente durante la noche. Y durante el día tenía que abrir constantemente las ventanas porque los pilotos de gas se abrían solos y el olor inundaba el departamento. De hecho, en la cocina tenía un par de tenía un par de cascarones de huevos y una caja vacía de leche del desayuno. Lo iba a llevar a la basura después de desayunar, yo mantenía siempre todo en orden y limpio. Pero esa vez, mientras estaba comiendo, escuché que algo se movía en la cocina. Y desde el comedor vi con asombro cómo el recipiente se deslizaba por el piso. Pensé que se trataba de un animal, dije, pues tal vez una rata, aunque era poco probable. Dejé mi desayuno y caminé hacia la cocina y el recipiente dejó de moverse. Lo revisé y no tenía nada raro. En otra ocasión vi la ropa que recién la había lavado y la había colgado con ganchos, estaba tirada en el piso. Me acerqué y en tono sarcástico dije, jajaja, qué gracioso. Les juro que después de eso escuché una risita. Me llené de pánico, salí corriendo, no entré al departamento sino hasta que llegó Reinaldo. Y desde esa noche ya me fue imposible dormir ahí. Cada noche ambos sufríamos de parálisis del sueño. En la cocina se oía como si rompieran los platos, la tele se prendía solita, pasaba todos los canales hasta quedar en estática. Veíamos sombras de personas pasar por la ventana durante la noche. Y cuando salíamos los perros estaban echados y con mucho miedo. En una ocasión mi pareja tuvo que salir por asuntos de trabajo, se iba a tardar unos días. Así que decidí ir a casa de mi mamá. No quería estar sola en el departamento, pero ya entrada la noche mi mamá me comentó que había investigado y que le habían dicho que Reinaldo me había hecho un amarre, que ese hombre era malo, que me era infiel y que solamente quería hacerme daño. Yo me enojé mucho. Me enojé muchísimo, discutí con ella me dijo, es que esto es lo que él quiere, alejarte de nosotros, que estés ciega solo para él. Yo me fui, pues la verdad me fui muy molesta a mi departamento, no me importaba. Prefería estar con el mismísimo diablo a estar escuchando cómo calumniaban a mi pareja. Pues para mí era solo eso, falsedades que mi madre me decía solo para alejarme de él porque él nunca le cayó bien. Llegué al departamento. Me fui a dormir. Estaba muy cansada, pues me había tenido que ir caminando desde casa de mi mamá a mi departamento. Eso me echó media hora. Bueno, me estaba quedando dormida cuando sentí como una sensación extraña, como si la punta de los dedos de las manos se me empezaran a entumecer. Instintivamente abrí los ojos y ahí empezó mi suplicio. Tenía todo el cuerpo entumecido, no me podía mover. Traté de gritar, pero no pude. Cerré los ojos con mucho miedo pensando que pues ya era mi fin. Y sentí como unas manos frías me tomaron del cuello y empezaron a asfixiarme. Inmediatamente abrí los ojos y lo que vi me dejó pasmada. Encima de mí había una sombra muy oscura. Parecía ser como de un hombre, pero parecía estar hecha como de humo. Pues no sé, como que se distorsionaba un poco. Volví a cerrar los ojos y mentalmente le rogué a Dios para que me ayudara a salir de esa situación. Segundos después, sentí como esa cosa que me aplastaba con su peso y me estrangulaba se fue de súbito. Pude respirar mejor. Agarré aire y grité tan fuerte que los vecinos de los apartamentos restantes, que ahora ya estaban ocupados, vinieron a auxiliarme. Yo no paraba de llorar, estaba súper asustada. Les pedí que me acompañaran al menos por esa noche y aceptaron. Pero minutos después tuvimos que salir corriendo, porque nos empezaron a lanzar objetos. En la cocina todo volaba por los aires. Por la madrugada le llamé a Reinaldo y se regresó lo más rápido que pudo. Por la mañana agarramos nuestras cosas y mientras los de la mudanza acomodaban todo en el camión, una señora se nos acercó
Y nos dijo, bastante aguantaron. Ahí nadie dura más de un mes. Ahí se quitó la vida el sobrino de la dueña. Se colgó de una de las vigas y cuando alguien llega a vivir a ese que era su apartamento, el espíritu de ese muchacho trata de asfixiarles. Obviamente nosotros no sabíamos que eso había ocurrido ahí. De ser así, jamás habríamos rentado ese departamento. Dentro de 4 días cumple 3 años de muerto. Ojalá ahora sí le hagan su misa. Fue lo que dijo la señora antes de irse. Quizás el hecho de que el muchacho hubiera fallecido en marzo tenía algo que ver con la intensificación de los fenómenos en el apartamento. No lo sé. Hace unos años, de hecho, me separé de Reinaldo. Y cuando teníamos 7 meses de separados, llegué a mi trabajo. Perdón, él llegó a mi trabajo a preguntarme de qué. Me dijo de qué diablos me protegía. No entendí su pregunta y así se lo hice saber. Le dije, no entiendo. Y él me confesó que él había estado tratando de hacerme brujería para que volviera con él, pero que nada le daba resultados. Sonreí con la conciencia tranquila y le dije que el Rey de Reyes es quien me cuida. Él se enojó, dio la media vuelta y no volvió más. Ahí me di cuenta de que mi madre tenía razón en lo que me había contado años atrás. Pero bueno. Ahora te voy a compartir. Bueno, primero, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Crees que realmente lo que hacía falta era una misa para que las cosas cambiaran ahí? Yo estoy seguro que era el espíritu de este muchacho. La siguiente historia te la voy a contar de una manera diferente. Un colega que tiene una página en Facebook que se llama La Sombra con Ojos me contactó y me dijo, Efraín, me gustaría que narraras una de mis historias. Le dije, va, ándamela. Y me mandó esta historia que se llama Cuando la sangre de una madre invoca al mal. Te la voy a leer textual como me fue enviada. He de confesarte que supongo que es una ficción, no me comentó si era real o basada en hechos reales. Yo igual te la comparto. Dice, desde el abandono de su padre, hacía más de 8 años, Noemí vivía un infierno al lado de su posesiva e inhumana madre. Ella ya no sabía cómo lidiar con esa situación, pero más que eso era una vida que no soportaba. Todos los días era un suplicio insoportable, no tenía a quién acudir. La familia paterna no la quería. Estaban firmemente convencidos de que ella no era hija de Leonardo, cuando en realidad era su viva imagen. Malagradecida, primero está tu madre antes que todo, le gritaba a doña Lourdes cada vez que la veía llegar comiendo algo o con alguna prenda que Noemí decidía comprarse. Tenía 17 años, era casi una niña, pero trabajaba desde los 14 en una frutería del mercado. Ahí en ese pueblillo, donde la gente hablaba por hablar y siempre juzgaba lo que no sabía. Malagradecida, por tu culpa el inútil de Leonardo me dejó. Me purga cada vez que te veo con esa sonrisa idéntica a la de él. Parece que lo veo burlándose de mí, imaginándome cómo me trago el coraje de seguirlo viendo. Ya déjame, yo no tengo la culpa de que se haya ido. A mí también me abandonó, no solo a ti, yo era una niña de 9 años. Pues te hubiera llevado con él. Ni tú ni él sirven para nada. Todo esto era lo que tenía que soportar, Noemí. Ya no aguantaba esta situación. Y de hecho, de haber tenido a dónde irse, lo habría hecho, pero no tenía ahorros, no tenía nada. Su mamá le quitaba todo el dinero. Solo a veces se podía dar algunos gustitos de ropa, más por necesidad inclusive que por vanidad. Y Lourdes, consumida por su odio contra Leonardo, acudió a una bruja,
que quería que le hiciera un trabajo para controlar a Noemí. El pedido era bien sencillo, pero era aterrador. Y carecía de todo rastro de amor maternal. Quiero su total obediencia, decía con los ojos enrojecidos de rencor. La bruja le dio una lista de cosas que debía llevar al día siguiente, de preferencia en la noche. Y esta experta en magia negra elaboró un muñeco con tela negra. Lo rellenó con paja y tierra de cementerio y después colocó uñas de Noemí, que la enfermiza mujer esta le había recogido del bote de la basura. Y finalmente pegó una pequeña foto de la muchacha en la frente del muñeco. La bruja encendió velas en cada punto cardinal de un círculo dibujado en el suelo. En el centro colocó el muñeco sobre un paño rojo empapado con un aceite extraño. Con una voz grave recitó un conjuro. Por la sangre que une y la voluntad que rompe, ato tu mente, doblego tu alma. Que tus pasos solo sigan a quien te llama, que tu voz solo responda a quien te nombra. Desde este instante, eres una sombra. Después de eso, la bruja le dio instrucciones muy específicas. Debía llevar el muñeco a la casa y mientras su hija durmiera, colocarlo bajo su cama. Antes del amanecer, tenía que sacarlo y llevarlo a la cueva en medio del Cerro del Guaje. Ahí tenía que dejarlo con 2 veladoras encendidas, una negra para absorber la voluntad del objetivo y una roja para canalizar la energía de dominación hacia quien había solicitado el trabajo. Haz todo esto en cuanto caiga el sol y después vas a ver cómo tu hija se convierte en tu esclava, le dijo la bruja. Ya eran las 5 de la mañana, todavía no amanecía y Noemí ya se había levantado para ir a trabajar al mercado. Mientras estaba en el baño, la mamá sacó el muñeco debajo de la cama, pero un ruido la delató. ¿Qué haces, mamá? ¿Ocupas algo? Ya no tengo dinero, si es lo que quieres, le gritó Noemí desde el baño. Salió apresurada, pero Lourdes dejó el muñeco en la entrada de la puerta. Se plantó frente a su hija y altanera le dijo: ahora sí vas a aprender a obedecerme. Muy temprano para escuchar tus insultos, le contestó Noemí. Y en una escena dolorosa la mamá la cacheteó con fuerza y le dijo: eres una víbora, pero ahora sí vas a aprender. Sin más palabras, la señora salió de su casa a cumplir la encomienda de la bruja. Subió el cerro con los ojos llenos de maldad y colocó el muñeco dentro de esta cuevita. Prendió las velas y antes de salir volteó a verlo y sonrió con satisfacción. Noemí regresó de trabajar y no encontró a su mamá en la casa. Suspiró de hecho aliviada. Al menos iba a estar tranquila un rato. Las horas pasaron y no hubo rastro de ella. Se fue a dormir y a la mañana siguiente seguía sin aparecer. Entonces Noemí sintió algo extraño en el pecho. Era tranquilidad. Ese mismo día un hombre caminaba por el cerro cuando escuchó el cascabel de una víbora. Sacó rápido su machete y avanzó con cuidado cuidando sus pasos. En el sendero encontró una mujer muerta con el cuerpo tieso, el rostro contraído, los ojos abiertos y resecos bajo el sol. Y en su tobillo la marca de una mordida. El hombre se acercó para reconocer a la desgraciada mujer y de pronto el cascabeleo sonó más fuerte y vio cómo la serpiente salía desde debajo de su falda larga arrastrándose entre las piernas. Y así, la hija pudo descansar. ¿Qué les pareció este breve relato de nuestro amigo de la sombra con ojos? Les voy a leer un segundo más que me envió, ¿ok? Ustedes lo dejan en los comentarios, ¿qué les parece? No importa si nos estás escuchando en una plataforma de podcast, y ya sabes que si quieres compartirnos tu experiencia, tu historia o algo, lo puedes hacer al correo tuhistoria@hablemosdeterror.com. Me gustaría mucho, de hecho, que me compartieran historias de nuestros paisanos que están en la Unión Americana. Hace mucho que no me cuentan sus cosas, sus historias de vida. Por ahí tengo ganas de compartirles algo de ellos. La siguiente historia se llama La brujería de mi hija. Estoy por contar, le sucedió a mi hija mayor, Leonor, cuando ella tenía solo 18 años. Era muy bonita, tenía muchos pretendientes y yo siempre discutía con ella pues era demasiado altanera y muy grosera.
En aquellos años tenía un pretendiente muy insistente, la seguía, le daba regalos, pero Leonor siempre los rechazaba. Decía que no era de su tipo. El muchacho tenía 3 hermanos más, de hecho en total eran 4. Él era el menor, los demás ya estaban casados, con familia, pero no tenían muy buena reputación. Seguido tenían problemas con los vecinos del rancho de donde nosotros somos. Además se decía que la mamá de ellos era bruja, y una muy efectiva porque había rumores de que ya había hecho varios males a personas que desgraciadamente ya no estaban con nosotros. Una vez yo estaba en un negocio, proveedor de abarrotes, cuando escuché una voz atrás de mí saludando. Era la mamá de este pretendiente, la cual me dijo: ¿cómo está, consuegra? Me dio 3 palmadas en el hombro. No me gustó nada, sentí esas palmadas de hecho muy raras, como si me hubieran dejado algo impregnado en la ropa, así que le respondí que mi hija estaba concentrada en sus estudios, que no tenía tiempo para andar de novia. Ella volteó y me dijo: pues mi hijo le va a llevar serenata en la noche, por ahí de las 10. ¿Me lo atienden bien? Y se fue. Llegó la noche y escuchamos afuera en la calle los mariachis. Era ese muchacho. Me puse nerviosa, le dije a mi hija que solo saliera a saludarlo, pero ella respondió con un rotundo no, seguido de un él no me gusta. Pasó media hora y los mariachis dejaron de tocar. Luego escuchamos que tocaban la puerta de la casa. Pues era el muchacho. Me levanté para decirle que mi hija estaba dormida, pero Leonor se me adelantó y sin abrir la puerta le gritó que se largara, que la dejara en paz. El muchacho se fue. Al día siguiente mi hija se levantó para ir a la escuela. Regresó al mediodía. Le dije que se sentara a comer, pero me contestó que no se sentía bien, que tenía la cara entumecida, con mucha comezón. Esto fue como a las 12 del día. Para las 7 de la tarde, mi hija estaba irreconocible. Tenía los labios hinchados y una comezón exagerada en todo el cuerpo, al punto de lastimarse al rascarse. De inmediato nos fuimos al doctor, le hizo chequeos, descartó intoxicación, varios padecimientos, la mandó con un especialista, pero tampoco encontró nada. Al enterarse, mi mamá me dijo: a la niña le hicieron un mal. Yo tenía miedo de decirlo, pero ya lo había pensado. Mi mamá, ya siendo una señora mayor y muy inteligente, nos llevó a su casa por un camino diferente, para no pasar cerca del pueblo y que nadie nos viera. Y de ahí nos fuimos a un pequeño rancho pegado a la sierra. Fueron casi 3 horas de camino. Cuando llegamos ya había varias personas esperando. Salió un señor, nos vio y de inmediato nos dijo: pasen a la muchacha rápido. La acostamos en una plancha de cemento y él nos dijo: esta muchacha viene con un plazo de 5 días. Tenemos que trabajar rápido porque la persona que le puso este mal la quiere ver muerta en 5 días. Para entonces mi hija ya estaba muy mal. No podía hablar, su cuello estaba hinchado, la cara deformada, la lengua exageradamente inflamada, al punto de salirse casi de la boca la lengua. Apenas podía decir agua, agua repetidamente. Yo le quería dar de tomar, pero el señor me gritó: no le dé agua. Ella no quiere tomar agua, lo dice porque siente que está en el agua. Después me dijo que dejara a mi hija con mi mamá, que fuera rápidamente a la casa, que volteara la casa al revés y buscara cualquier cosa extraña, algo que pareciera que no perteneciera ahí. Me advirtió que debía actuar normal, como si no pasara nada. Que si alguien preguntaba por mi hija debía decir que estaba donde normalmente tendría que estar. Hice lo que me dijo, llegué a la casa, busqué en cada rincón. No encontré nada. Y pensé en el único lugar donde no había revisado: mis plantas de la entrada. No era un jardín como tal, solo un pedacito de tierra con flores y algunas plantas. Salí y empecé a regar, a arrancar zacate, y cuando noté que la tierra estaba revuelta en una esquina, escarbé y para mi sorpresa encontré como una ollita de barro pequeña, como el tamaño de una cafeterita. Me quité el mandil, la envolví y la tomé con él. Sabía que eso era lo que el curandero me había dicho. Y me regresé al rancho. Después de unas horas que llegué, le entregué la olla. Para entonces mi hija estaba completamente deformada, lengua de fuera, cuello hinchado, piel parecía gelatinosa. Al verla me puse a llorar. El curandero tomó la olla, la abrió y salió un olor nauseabundo. La vació y estaba llena de agua. Adentro había un sapo muy grande muerto, con los ojos cortados en forma de cruz.
El hombre le abrió la boca al animal y adentro había una foto doblada de mi hija. Yo me desmayé. Cuando desperté, mi hija ya estaba volviendo a la normalidad, pero de todos modos nos quedamos 2 días más ahí para que terminara de curarse. Al salir ya con mi hija sana quise darle dinero al señor, pero él no lo aceptó, me dijo que no hacía eso por dinero. Sin embargo, sí me advirtió. Por nada del mundo cuenten lo que pasó, jamás lo digan. La persona que le hizo este mal a su hija pensará que simplemente esta vez no funcionó. Nosotros actuamos como si nada durante los siguientes días. Pero después de 6 meses vendimos la casa y nos mudamos a la ciudad. Hoy te lo puedo contar porque ya pasaron varios años y ahora sí puedo contar. Gracias. Pues ahí lo tienen, terroríficos. ¿Qué les parecieron estas 2 experiencias reales y 2 relatos que nos compartieron? Déjamelo en los comentarios. ¿Cuál fue tu favorito? Te compartí 4 historias. Posesión de mi hermana para mí siempre ha sido una de las mejores historias que yo he compartido. Y voy a buscarte el libro de la bruja, porque es una historia muy muy buena que gracias a mis alumnos con los que acabo de compartir estas experiencias, se me ocurrió decir, ¿saben qué? Estos son relatos que ya había contado, pero en vez de repetirte el mismo video de aquella ocasión, dije, los voy a volver a narrar. Vamos a revivirlos y contarlos de otra manera. Así que no olvides, por favor, que si te gusta esto, lo compartas, nos dejes un like, un comentario. Y si es que pudiste llegar al final, me lo hagas saber. ¿Sabes qué? Una vez más, un episodio más logré terminar. Si esto no es así, dime en qué te quedaste. Cuéntame dónde nos escuchas, desde qué lugar, desde qué país, qué ciudad, en qué parte, en el coche, en la oficina, en tu casa, en la mañana, en la noche, con un café, con un tequilita, como sea, tú házmelo saber. Mi nombre es Efraín Sosa y esto fue Hablemos de Terror. Gracias.